tener este documento ya al final completo, ¿no? A ver, estoy viendo Listo. aquí en el... ¿Vale? Ya estoy grabando, doctor. No sé si... ahorita yo excelente. checo si sí se graba bien y ya les aviso. Se los Perfecto. mando al grupo. Perfecto, muchas gracias. Hacer la prueba. Si queda excelente, ya de una vez lo vamos guardando. Y por ahí, ¿sabe? Luego que me digas, ¿no? Porfa, ¿cómo le hiciste? Porque no he encontrado la función para grabar. Sí, doctor. Donde está el micrófono, Ajá. hay 3 puntitos. Hay que darle clic ahí y ahí dice grabar, grabación, algo así. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Si no, le mando foto ahorita. Su micrófono se canceló. Sí, muchas gracias. Sí, para poderla grabar creo que vale la pena. Y la idea general es aplicar todo lo que hemos intercambiado de ideas para cerrar en una conclusión. Perdón, esto del home office, hay hasta perritos por aquí. Permítame un segundo. Déjeme callar al perrito, perdón. Cállese. Ya, perdón. Son los problemas del home office que hasta los perrillos andan por ahí dando vueltas. Pero bueno, perdón. Entonces, ese sería para la última sesión. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de cómo vamos a cerrar la materia. Vamos a escoger un mecanismo, el que ustedes quieran. No sé si quieran deliberarlo ahorita o lo manejen ustedes posteriormente y ya nada más me dicen. Partiendo de los más importantes, ¿no? Filosófico, histórico, axiológico, teleológico, sistemático, analógico, en fin, o sea, lo que ustedes consideren que pueda ser interesante y sobre todo herramientas que a lo mejor normalmente no ocuparíamos, porque estoy seguro que si ustedes hablan de una interpretación del derecho, inmediatamente se van a la interpretación de la norma jurídica. Y bueno, pues es la base, ¿no? Finalmente el estar interpretando la raíz, el origen, que es la normatividad como primer elemento, que es la que normalmente haríamos, ¿no? Una interpretación de la ley, una interpretación jurisprudencial, bueno, que la jurisprudencia ya es interpretación por sí misma, pero a lo mejor eso es lo que normalmente hacemos. Que inclusive en la interpretación hay algo muy importante, la interpretación es mucho de creatividad. ¿Con qué puedo o qué elementos puedo yo lograr el resultado que es transmitir todos aquellos elementos que me ayuden a comprender al derecho? Por ejemplo, creo que ya lo habíamos comentado, quizá para entender qué significa el estar, el conocer los problemas y el conocer cuáles son las necesidades de una persona que carece de la vista, no lo voy a hacer si no cierro los ojos y pienso que esa es mi realidad, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que cierren los ojos ustedes pensando que vamos a tratar de entender qué sienten las personas que no ven, cuáles sus necesidades, cómo entender, por ejemplo, el tema de la protección de sus derechos o cómo puedo interpretar justicia. A lo mejor justicia puede ser a través, no sé si han visto el video de qué es justicia del profesor Sandel de la Universidad de Harvard. Se los recomiendo muchísimo, es una obra de arte. De hecho, aquí se los voy a poner en el chat. Es un video que normalmente siempre recomienda Miguel Carbonell en sus conferencias, que es el tema es sobre justicia. Es una edición de la Universidad de Harvard y es el profesor Michael Sandel, ¿no? Profesor Michael Sandel. Bueno, es una obra de arte, verdaderamente una obra de arte. Me recuerdo una vez Carbonell, que si tenemos la posibilidad económica de ir a Harvard y tomar un curso y conocer al profesor Sandel y hablar con él y tomarlo en vivo, pues va a ser una joya. Pero si no tengo esas posibilidades, no pasa nada. Son 4 videos que cualquiera los puede ver y que son videos que durarán, eso sí hay que tener un poco de tiempo,
cada video dura como 40, 50 minutos, son creo que 4 videos. Entonces sí le tenemos que destinar un rato solamente para explicar justicia. Y créanme que de los ejemplos que va dando, de las experiencias que va dando, de la categorización que va utilizando, con eso, créanme que muchos, después de haber escuchado y haber visto al profesor Michael Sandel, estaríamos pensando en que esto ya entendería el sentido de cómo lograr y cómo entender y cómo aplicar la justicia, ¿no? Entonces, eso es básicamente la invitación. ¿Cómo podemos interpretar al derecho? ¿De qué manera lo podemos ver? Otra óptica que igual a algunos les pueda servir es lo que hemos estado comentando, partiendo de la premisa de que ¿por qué un juez me dice que sí y otro juez me dice que no? ¿No? Sobre el mismo caso. ¿Y cuál podría ser la visión, repito, a lo mejor del abogado defensor? ¿Cuál puede ser la visión del fiscal? ¿Cuál puede ser la visión del juez? ¿Cuál puede ser la visión del magistrado? ¿Cuál puede ser la visión de un investigador? Cada uno va a tener un perfil diferente y cada uno nos va a dar una idea sobre la misma circunstancia. El fiscal no va a ver los mismos elementos que un abogado defensor, ¿no? No sé, a los que les gusta el derecho laboral, no sé si recuerden, los dos grandes gigantes del derecho laboral, que era por un lado Néstor de Buen y por otro lado Baltasar Cavazos. Eran así como que los grandes gurús del derecho laboral de hace muchos años. Bueno, eran amigos en la vida diaria, pero eran enemigos profesionales, porque uno defendía patrones y otro defendía trabajadores. Los dos expertos en derecho laboral. Yo no sé de derecho laboral, no me gusta el derecho laboral, pero entiendo que será diferente defender patrones y será diferente defender trabajadores. Y estamos hablando del derecho laboral, que las normas son las mismas, ¿no? Las reglas del juego son las mismas. Ah, pero ¿qué estrategias debo de tener para cuidar una defensa de trabajador? No lo sé. ¿Qué diferencia va a tener el llevar a cabo una defensa para empresas? No lo sé, pero tiene sus características, tiene su enfoque, ¿no? También les comento otro anuncio, le vamos a otorgar el doctorado honoris causa a Juan Velázquez, el abogado famoso que ha defendido casos muy polémicos. Juan Velázquez, abogado penalista, por palabras de él, nunca ha perdido un asunto en 50 años de carrera. Pero él dice, yo soy abogado defensor, a eso me dedico. Si le ofrecen otra cosa diferente, no lo haría. Él es abogado defensor, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué enfoque le queremos dar para interpretar de una forma que difícilmente la gente utilizaría o entendería, o que no está en un libro, que no está en un texto, sino que es parte de la experiencia día a día que se pueda tener, ¿no? En México, por ejemplo, había un despacho muy famoso que no se dedicaba a presentar demandas de amparo. Lo único que hacían eran puros conceptos de violación. Y entonces si alguien llegaba y les decía, oye, quiero que me ayudes a tramitar un amparo, dicen, no, lo que yo sí puedo hacer, y profesionalmente, son los conceptos de violación. Era lo único. Ahora, ¿qué nivel de conceptos de violación eran? De primer mundo. Que eran difícilmente atacables por la pericia de la gente que se dedicaba exclusivamente a ese contenido. No se dedicaban al juicio de amparo, no se dedicaban a defensa constitucional. Su especialidad se centraba exclusivamente en elaborar conceptos de violación, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos compartir, que pudiéramos tratar de analizar. En la semana estuve leyendo algunos libros, por ejemplo, de cómo se interpretan las normas fiscales. Bueno, hay una metodología especial para entender la normatividad fiscal. Cuando hablan de la equidad y la proporcionalidad, los fiscalistas tienen una connotación diferente de lo que podría ser el concepto liso y llano de la equidad o de la proporcionalidad, ¿no? Cómo se interpretan las normas en convencionalidad, cómo se interpretan las normas, a lo mejor bajo una óptica esencialmente, por ejemplo, ustedes saben que la Constitución también señala que hay interpretación en materia civil, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en materia penal? Que dicen que es tan exacto que si no se dan los elementos del tipo, simplemente no hay una responsabilidad. Bueno,
Entonces, no hay interpretación en el ámbito penal. Vale la pena meternos al tema de todo aquello que pudiera ser interesante aportar como un elemento novedoso, un elemento útil, que sirva inclusive para otras generaciones del doctorado, para estudiosos del derecho, que al momento de ver este material lo puedan consultar y que puedan decir, ah, caramba, pues sí, la verdad es que sí me pudo ser de utilidad el hecho de los planteamientos que se hicieron en estas sesiones. Entonces, bueno, los escucho. Ideas, propuestas, ¿se ponen de acuerdo ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Doctor, no sé si pudiéramos hacer de inicio a lo mejor una lista de los mecanismos de interpretación para entonces ya nosotros ponernos de acuerdo, no sé, digo, no sé, salvo mejor opinión de los demás, hacer una lista y luego ya sobre esa lista ya nos vamos repartiendo los mecanismos, ¿no? Sí, claro. Si quieren, digo, podemos establecer algunos. Esto es simplemente enunciativo, no limitativo, ¿no? ¿De qué manera se puede interpretar? Con lo que ustedes quieran. Pero bueno, podemos dar, si quieren, sí, con mucho gusto, algunos planteamientos de cómo poder establecer los criterios. Luis Enrique, ¿este es el link de lo del profesor Sandel? Sí, doctor, fue el que encontré en YouTube. Perfecto. Había unos en inglés y este viene con subtítulos. Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, pues ya nos ayudó aquí para salir un poco del contexto, y es una joya, la verdad es una joya escuchar al profesor Sandel y cómo va abordando estos temas. Entonces, podríamos tomar en cuenta, fundamental, básico, una interpretación. Somos 11 personas, ¿no? Entonces sería, si quieren lo vamos poniendo numérico sería filosófica, interpretación filosófica, 2, sociológica, una interpretación sociológica, filosófica, ética, 4, moral, 5, histórica, 6, religiosa, 7, convencionalidad, 8, puede ser con una visión antropológica, una visión 9, moral, ética, religiosa, política, una interpretación política, una también económica, 11, bajo lineamientos médicos, bioéticos, ¿no? Creo que será muy interesante analizar estas posturas. Una visión filosófica, sociológica, ética, moral, histórica, religiosa, de convencionalidad, antropológica, política, económica, médica y o temas de bioética, ¿no? La pregunta o la premisa general, insisto, va a ser ¿qué es el derecho? ¿No? La premisa general de esto, ¿qué es el derecho? Y bajo las diferentes formas de interpretación, ¿cuál sería la perspectiva de cada una de ellas? ¿Cuál sería la perspectiva de análisis de las diferentes interpretaciones del derecho? Interpretaciones del derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva de análisis de las diferentes interpretaciones del derecho? Entonces, aquí, por ejemplo, me queda claro que una interpretación filosófica, si yo utilizo a Sócrates, porque pueden ser desde
los contemporáneos, no necesariamente me tengo que ir a Platón y a Sócrates, sino a lo mejor puedo hablar de Fernando Savater, por ejemplo, ¿no? Gente del ámbito contemporáneo. Puedo hablar a nivel sociológico, por ejemplo, hay unos excelentes expositores actuales que hablan sobre las visiones sociológicas del derecho. Obviamente tenemos desde Augusto Comte y Max Weber y todos ellos, pero contemporáneos hay excelentes autores contemporáneos que están investigando sobre estos fenómenos sociológicos. Insisto, la luz de la ética, la moral, la histórica, la religiosa, convencionalidad antropológica, política, económica y o a través de mecanismos médicos y o de bioética, ¿no? ¿Qué es el derecho visto bajo la óptica específica de análisis? Para poder entender qué es el derecho, lo primero que nosotros tenemos que resolver o tenemos que analizar es entender, insisto, su complejidad, ¿no? Entender la complejidad. Si entendamos que el derecho es complejo en su entendimiento, como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, ya no estamos para decir que justicia es darle a cada quien lo suyo, sino enséñame cómo logro lo suyo, enséñame cómo puedo saber qué es lo suyo, cómo puedo entender qué es lo que le corresponde a cada quien. Ese es el dilema, ¿no? Ya no es dame la definición, ahora dime, ¿cómo puedo yo llevar a cabo el entendimiento real de la justicia para que entienda qué es lo suyo, para que entienda qué es lo que a cada quien le corresponde, ¿no? Entonces, entender primero la complejidad del derecho. Por eso el derecho tiene que ser interpretado, y aparte el derecho, habíamos comentado, es multidisciplinario. Si entendemos que el derecho es multidisciplinario, pues por supuesto que tiene que estar vinculados a otras ramas, a otras áreas del derecho. De hecho, ahorita aprovecho también para comentar, no sé si ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, sobre la teoría tridimensional. La teoría tridimensional del derecho. ¿Alguna vez sí la comentamos o no? ¿Comentamos algo de la teoría tridimensional? ¿No? Bien, esta teoría tridimensional del derecho tiene una connotación muy interesante. Al hablar que el derecho es multidisciplinario, entendemos que necesariamente requerimos de otras áreas del conocimiento para poderlo analizar de manera completa, para poderlo entender de manera completa. No podríamos entender, por ejemplo, al derecho si no lo conjuntamos con áreas del conocimiento que me permitan darle mayor claridad. La teoría tridimensional del derecho surge de un autor argentino de nombre Carlos Nino. Carlos Nino lo trae, hace este estudio, este análisis de la teoría tridimensional, y en México les recomiendo, fíjense, es un libro de introducción al estudio del derecho. Es un libro que deberíamos de estudiar desde el primer semestre de la carrera, que se llama igual Introducción al Derecho, y el autor es Mario Álvarez Ledesma. Mario Álvarez Ledesma. Mario Álvarez Ledesma es experto en derechos humanos, fue director de Derecho en el TEC de Monterrey y ha tenido algunas publicaciones importantes. Y Álvarez Ledesma, alumno de Carlos Nino, publicó ese libro, así se llama Introducción al Derecho. Y en el libro habla sobre la teoría tridimensional y habla de cosas bien interesantes de justicia y todo eso. Un libro que se me hace mucho más accesible que el de Eduardo García Maínez para poder entender desde el inicio estos temas tan complejos, ¿no? Entonces, Álvarez Ledesma, tomando la teoría de Carlos Nino, explica la teoría tridimensional y se me hizo bien interesante. Me dicen, miren, si ustedes quieren mínimamente, ojo, mínimamente, o sea, lo menos que ustedes deben de utilizar para entender al derecho, es esta teoría tripartita. Está, por un lado, el derecho, que tiene que ir vinculado con la filosofía y la sociología. Si no se da, por lo menos esta trilogía, no saben derecho, no sabemos derecho, a ese extremo,
Y explica por qué. No sé si recuerdan que como nos habían enseñado, ¿no? Y platicamos una vez de las fuentes formales y las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho y todo esto. Bueno, dentro del ámbito de la teoría tridimensional del derecho, se llama tridimensional porque tiene 3 ejes fundamentales. Está el derecho, la filosofía y la sociología. Dentro de la pirámide, podemos decir que hasta arriba es el gran reto, conocer al derecho. Y los 2 pilares que me van a ayudar a entender el derecho es la sociología y la filosofía. En el caso de la filosofía, que es un aspecto muy importante, aquí surge el conocer a profundidad qué es el derecho, llegar hasta las últimas causas. Todas las teorías filosóficas nos van a ayudar a entender, a pensar, ayudar a entender, a pensar la profundidad de los conceptos jurídicos hasta sus últimas causas, ¿no? Sus últimas causas. Entonces, la filosofía va a ser análisis, va a ser llegar, profundizar, cuestionar, todo eso. De hecho, de ahí surge la parte de la argumentación y la interpretación como una figura esencialmente filosófica, ¿no? El arte de pensar correctamente, el cuestionamiento interno, las grandes teorías de Descartes, de Cicerón, de Aristóteles, todos ellos. Entonces, si no tengo una visión filosófica del derecho, no voy a entender para qué sirve, no voy a entender cuál es su razón de existir, no lo voy a entender. Y por otro lado, si entiendo que debe tener una base sociológica, quiere decir que el derecho tiene que ser un instrumento que ayude a que los integrantes de una comunidad vivan en armonía, convivan en un entorno social adecuado. No puede haber una sociedad sin reglas, nos queda claro, ¿no? Ahora, el derecho tiene que ser una herramienta funcional de los problemas sociales. ¿Para qué? O sea, el derecho no tendría ninguna razón de ser si no es el mecanismo que nos ayude a resolver los problemas de la sociedad. Pero entonces aquí tenemos un gran problema porque el derecho debe de ser el mecanismo para controlar, para dar una estructura, para poder hacer que vivamos en sociedad, las reglas para poder vivir en sociedad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la sociología, aquí estudiamos los cambios sociales, ¿no? En los cambios sociales, estudiamos, por ejemplo, los fenómenos sociales, ¿sí? Y aquí estos 2 temas, por ejemplo, y algo fundamental, la sociología estudia la interrelación de los hombres, o de las personas, para ser más claro, de las personas en sociedad, ¿no? La sociología va a estudiar la interrelación de las personas en sociedad. Imagínense 3 aspectos fundamentales que sin estos no tendría una razón de ser el derecho. El derecho tiene que ser algo vivo, el derecho tiene que ser algo latente, debe ser un instrumento que se aplique con eficacia para que cumpla su finalidad, vivir en armonía en una sociedad. Entonces, un cambio social son los usos y costumbres que teníamos hace años y lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, no podemos negar que las costumbres que se mencionaban antes, pues han evolucionado, han tenido a través del paso del tiempo, han tenido que irse ajustando a nuevas realidades, ¿no? Estos cambios, que pueden ser simplemente modificaciones en el tiempo, podrían llegar a ser un fenómeno social, entendiéndose como el fenómeno social un cambio de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, un tema en la agenda pendiente de muchos estados de la República, pues es el tema, por ejemplo, de los matrimonios igualitarios, que hemos estado comentando, ¿no? Ya es un fenómeno social. Ya la sociedad está despertando, ya la sociedad dice, oye, yo quiero que me reconozcan mis derechos, ¿no? Entonces, la realidad es diferente. Tengo que entender que la sociedad es una serie de actividades que no se detienen y que cada día va evolucionando, cada día va cambiando. Por lo tanto, el derecho tiene que ser
mutable, el derecho tiene que ser cambiante, el derecho se tiene que actualizar, el derecho tiene que ir evolucionando conforme a los fenómenos sociales. Si no entiendo esto, no entiendo derecho. ¿Por qué? Porque algunos autores, por ejemplo, señalan, que ya les había platicado, que dicen que el derecho en nuestro país está agonizando. ¿Por qué está agonizando? Porque tenemos normas escritas de manera muy, ¿cómo llamarlos? De manera sumamente benévolas, sumamente humanitarias, que cuando nosotros las aplicamos sabemos que no es cierto, sabemos que no se aplican, sabemos que el derecho, una cosa es lo escrito y otra cosa es lo real. Sabemos que hay una serie de injusticias, sabemos que se viola la Constitución a cada rato, sabemos que se violan los derechos constantemente, lo sabemos. ¿Y qué está pasando? ¿Qué necesitamos hacer para que el derecho funcione de manera adecuada? ¿No? Entonces, esta teoría tridimensional me dice, ¿quieres aprender derecho? Tienes que saber primero que el derecho es un área muy compleja por sus fines, para entender todo lo que completa y todo lo que regula. Segundo, necesitas pensarlo bajo una óptica filosófica y necesitas entender que el derecho, si no tiene un fin de solución de conflictos en la sociedad, no sirve para nada. Es un derecho que no tiene utilidad, es un derecho que mejor vamos a agarrar las armas, vamos a matarnos, vamos a generar guerras, si el derecho no funciona, ¿no? Si el derecho no es el mecanismo para solucionar los conflictos dentro de una sociedad. De eso trata la teoría tridimensional. Por eso sería muy interesante que analicemos la visión filosófica, la interpretación sociológica y, por supuesto, todo nos va a llevar a desentrañar el sentido de la norma, ¿no? A tratar de entender la norma. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Sí, adelante, Jaime. Sí, doctor. Preguntándole respecto de las perspectivas, señaló usted que con el concepto en función de cada tipo de interpretación había que precisar, además de qué es el derecho, las perspectivas que esto tiene. ¿Qué debemos entender por perspectivas? Se lo pregunto pues para aproximar el concepto. Bueno, la perspectiva en cuanto a tratar de entender qué significa el derecho. No sé si soy clara. Tratar de entenderlo. Conceptualizarlo sería enfrascarlo en una simple definición. No nos interesa definirlo, no nos interesa delimitarlo, nos interesa aprender más, ¿no? Saber más, utilizar más. Entonces, implicaciones, por ejemplo. ¿Perdón? Implicaciones, doctor. Sí, claro. Implicaciones, forma de análisis del derecho, cómo poder entenderlo a través de una perspectiva histórica, cómo puedo entenderlo a través de una perspectiva social. Por ejemplo, cuando se dio por parte de la Corte todo el tema del aborto, tuvo un impacto social muy importante. Debió de haberse analizado el impacto social en la interpretación social del aborto, ¿no? ¿Qué implicación social generó todo esto? ¿Qué implicación social tiene los matrimonios igualitarios o la pena de muerte, la eutanasia, ¿no? Que la reproducción in vitro, por ejemplo, temas de gran actualidad. ¿Cómo puede tener un impacto si no entendemos la multidisciplinariedad de la problemática a resolver, ¿no? Ahora, no sé cómo quieran manejarlo. Si quieren, nos vamos sobre la premisa general del entendimiento jurídico, o podríamos tomar una misma perspectiva que es parte de la complejidad del derecho para entenderlo bajo todas las ópticas. Por ejemplo, se me ocurre pensar, ahorita que estábamos hablando del tema de la dignidad, ¿no? La dignidad es un elemento fundamental muy complicado para entender dentro del conocimiento jurídico. Les propongo, si les interesa también, que nos vayamos para, como dice Jaime, adentrando más a una idea más específica, que veamos entonces el aspecto de dignidad
como un elemento complicado de entender para el derecho, bajo todos los mecanismos de interpretación que se acaban de mencionar. Entonces, dignidad bajo un esquema religioso, dignidad bajo un esquema filosófico, dignidad bajo un esquema histórico, dignidad bajo un esquema moral, bajo un esquema ético. O sea, puede ser un ejemplo, a lo mejor, de una estructura que nos ayude a entender todo lo demás, ¿no? Como un punto de partida, decir, a ver, o justicia, podemos hablar de justicia, si quieren, lo hacemos todavía más amplio. Justicia, vamos a hablar de justicia. Bueno, justicia desde el punto de vista de la ética, justicia desde el punto de vista de la religión, justicia desde el punto de vista histórico, justicia desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico. Si quieren, podemos tomar una figura. Lo que a mí me interesa es que podamos entender la complejidad del conocimiento jurídico y las diferentes formas de interpretación que podemos utilizar para entender una figura, para entender mejor una figura. Entonces lo dejo un poco en la mesa para ver si se les hace más atinado aterrizarlo a una figura en particular, ¿no? Insisto, podría ser dignidad, podría ser justicia, podría ser cuestiones muy genéricas de una problemática que tengamos que entender en derecho. No sé si recuerdan, para poner para aterrizar más la idea, habíamos comentado qué complicado es cuando en el marco de legalidad, ojo, partiendo del marco de legalidad, me dicen, para tener tal o cual condición necesitas tener un modo honesto de vivir, ¿no? Ok, se nos hace muy sencillo leerlo. Pero ¿y si le entramos al tema honestidad? Y le entramos al tema de que están violando la ley desde el punto de vista constitucional, al momento de estar pidiendo, exigiendo que un ciudadano, que una persona, etcétera, tenga un modo honesto de vivir y no lo está teniendo bajo diferentes ópticas, sería muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es la honestidad? Por ahí hicimos algún ejercicio. ¿Qué es la honestidad desde el punto de vista filosófico? ¿Qué es la honestidad desde el punto de vista religioso? ¿Qué es la honestidad desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista, no sé si me explico. O sea, bajo diferentes ópticas. Ahora, yo les puse aquí algunos elementos, no necesariamente tienen que ser esos. Pueden cambiar o pueden proponer otros. Decir, oye, si quitamos el económico, porque a lo mejor no tiene mucho que ver el aspecto económico con dignidad o con justicia, y si mejor metemos algún otro que tenga mayor influencia, como el analógico, o metemos el sistemático, o metemos, no, es válido. Nada más lo que sí les pediría es que no se repitan, ¿no? Pero entonces, para cerrar la idea, ¿qué les gustaría más? ¿Lo dejamos genérico, entender la complejidad del derecho y tratar de entenderlo multidisciplinariamente a través de diferentes mecanismos de interpretación, o utilizamos una figura para entender la problemática a raíz de una sola figura que es integrante del conocimiento jurídico? Entonces, aquí sería duda, pregunta. ¿Qué se les hace más accesible o más aterrizable? Justicia y dignidad, ¿ok? ¿Alguna? Sí, adelante, propuestas. Maestro, yo siento que es mucho más rico hablar, a mi juicio, por supuesto, con respeto a otras opiniones, hablar de los diferentes tipos de interpretación sobre el derecho, su alcance, sus características, sus perspectivas, porque partiendo de fundamentaciones y conceptos diferentes, creo que nos podemos enriquecer más. Mire, es muy interesante hablar, por ejemplo, del tema de dignidad, analizando la otra propuesta, o de justicia, pero siento yo que entre los 12 que somos, vamos a reiterar conceptos, porque finalmente nos vamos a amarrar en el centro con el mismo tema. Por eso creo que sería más rico partir de escuelas de interpretación
diferentes, ¿no? Excelente, está bien, sí, me parece muy bien. Y de hecho, el libro de García Máinez, insisto, nuevamente, Introducción al Estudio del Derecho, no sé si recuerdan que existía la escuela de la exégesis y que empezaban a hablar cómo entender al derecho bajo la exegética y cómo el derecho natural y cómo el derecho positivo. Bueno, pues eso es historia, eso es doctrina, ¿no? Que podrían abonar muy bien a diferentes formas de entender el conocimiento jurídico. Me parece bien. Entonces, insisto, pueden modificar, si no, sobre todo las últimas, si quieren cambiar alguno de los mecanismos, adelante. Lo único que sí les pediría es que no sean los mismos, que sean diferentes para poderlos, al final, conjuntar y llegar a una idea plenaria, ¿no? Que podamos partir de todas las ideas para decir, bueno, les quiero compartir una experiencia que tuve también con alumnos, ojo, alumnos de primer semestre de la licenciatura. Era la materia de introducción al estudio del derecho, estaba en otra universidad en México y resulta que la idea era, a ver, vamos a entender qué es lo mismo, vamos a entender qué es el derecho, su problemática, bla, bla, bla. Pero la evaluación final, que inclusive les voy a compartir el video porque fue muy interesante. De hecho, fueron varios los que presentaron y había hasta uno muy simpático de detrás de cámara, ¿no? De cómo se equivocaban y ponían ahí el diablito riéndose, ¿no? De todos los errores que habían cometido, porque lo grabaron en un video. Bueno, imagínense, era un grupo, no, miento, eran dos grupos, de los cuales en total eran como 50 estudiantes, de dos grupos. 50 estudiantes que tenían que estudiar o analizar y presentar 50 visiones diferentes del derecho. Y fue algo bien interesante, porque uno fue, a ver, ¿qué opina García Máinez del derecho? A ver, dime qué opina Leonel Pérez Nieto, dime qué dice Rogina Villegas, dime que a ver qué dijo Radbruch, cuál es la postura de Norberto Bobbio, qué decía, ¿me explico? 50 diferentes y fue bien interesante, porque había desde perspectivas de que el derecho es arte, el derecho es ciencia, el derecho es una herramienta, el derecho no tiene que ver con la moral, el derecho sí tiene que ver con la moral, el derecho es producto, por ejemplo, el maestro Recasén Siches, en su teoría, en su libro de sociología, pues habla que el derecho es un producto de la sociedad, o sea, finalmente la postura sociológica del derecho es bien interesante, ¿no? Y fue un documento que les voy a compartir, está en YouTube, en el cual 50 mentes diferentes estudiando una postura distinta, y cada uno con ideas bien interesantes. Y desde García Máinez, y les puedo hablar de autores contemporáneos. Por ejemplo, alguien que les recomiendo mucho es profesor del ITAM, un hombre valioso, Rodolfo Vázquez. Tiene un libro, Rodolfo Vázquez, lo voy a poner aquí. Rodolfo Vázquez del ITAM, que me hizo bien interesante, porque, por ejemplo, citar a Rodolfo Vázquez del ITAM al momento de hablar de toda esta problemática del entendimiento del derecho, pues es uno de los doctrinarios obligados del pensamiento contemporáneo, ¿no? No solamente es irnos desde Kelsen y las posturas más arcaicas del conocimiento jurídico. Vámonos a lo que está hoy día. Yo les puedo decir, hay un autor que a mí se me hace fascinante, no sé si se los recomiendo, ya lo habíamos puesto en los autores que les había sugerido, H.L.A. Hart. No sé si han leído algo de Hart, si conocen algo de hecho. Bueno, se los recomiendo, una obra de arte. Su libro, su obra clásica está en inglés, está en español. Si saben inglés, lo van a disfrutar muchísimo. Si no, si andan ahí como pollito chicken y a lo mejor no la agarran muy bien, entonces está traducido al español. El libro original se llama The Concept of Law, ¿sí? De H.L.A. Hart. Una obra de arte, verdaderamente. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar la obra es de fácil acceso de H.L.A. Hart, van a encontrar su libro y lo encuentran traducido al español. Inclusive la UNAM hizo un audiolibro de la obra de Hart.
¿no? Entonces, al inglés, pero traducido al español y a través de la voz, ¿no? Un audiolibro. Y palabras más, palabras menos, para que vean lo fascinante de lo que es las mentes diferentes, en épocas diferentes, en momentos diferentes, en contextos diferentes, pensando al derecho. Hart toma un punto que a mí se me hace fascinante, que es lo que está revolucionando al derecho en el mundo, y que en México todavía no tenemos esa evolución, tristemente, porque yo los invito a que ustedes escriban. El doctorado es para escribir, el doctorado es para generar teorías, posturas. Escriban donde sea, no importa si es en un periódico, si es en una revista, si es en sus redes sociales, donde quieran, pero escriban, transmitan su conocimiento. Hart hablaba, por ejemplo, de una nueva transformación del derecho en el mundo. Y hay un ejemplo muy claro que puso el caso de México. Y decía, bueno, en el caso de países latinoamericanos, como el caso de México, ¿cuál sería el motivo, Francisco Javier, cuál sería el motivo por el cual crees que se cumplan las normas jurídicas en nuestro país? ¿Cuál será la razón de que cumplamos las normas jurídicas? Por las cuestiones un tanto cuanto económicas o las sanciones que nos manifiestan las autoridades. Exactamente. Entonces, él hablaba de las sanciones. Es que los sistemas de derecho latinoamericanos, pero principalmente el sistema de derecho en México, que les había comentado, México es el país más legislado del mundo. Entonces quiere decir que mientras más leyes hayan, se supone que deberíamos de estar funcionando mejor, porque tenemos más reglas, ¿no? Así piensa el legislador. Bueno, ¿y por qué cumplo las leyes? Por miedo a la sanción. Bueno, ¿cuántas leyes existen que no cumplimos? Existiendo una sanción. ¿Y cuántas leyes cumplimos solamente por la sanción? Yo verifico mi coche no por tener una cultura de protección al medio ambiente. Yo verifico mi coche porque tengo miedo que me vayan a infraccionar, ¿no? Ok. En otros países están erradicando la sanción. No es un elemento. Porque pareciera que somos animales que no entendemos. Te voy a castigar si haces las cosas mal. Entonces, voy por el miedo al castigo. Adelante, Jaime. Sí, doctor, fíjese que ahora que hace esta pregunta, estaba yo reflexionando en algunas tesis que hablan acerca de la efectividad del derecho y que centran la razón del respeto u obediencia al derecho no en la sanción, sino en la necesidad de que entre un orden asociado con la recta ratio para ser obedecido. La tesis ahí es que los seres humanos, sí es cierto que nos motiva el respeto a una norma cuando hay una consecuencia y esa consecuencia es una sanción. Sin embargo, es mucho más fuerte nuestra tendencia a observar, a respetar cosas que son parte de nuestro propio bienestar. Y se abre una gran teoría ahí muy interesante, que después deriva, doctor, lo quería yo comentar ahora que hablaba usted de esto, de un jurista alemán, me parece que es alemán, Günther Tauner. Günther Tauner tiene un librito traducido al español, no recuerdo el nombre, lo tengo a la mano, se los puedo mandar, doctor, a usted y a los compañeros, porque es muy interesante lo que dice Tauner. Tauner dice que el futuro del derecho no está en la regulación, sino al contrario, en la desregulación, que es algo, por cierto, que deberían de pensar en todos los legislativos de los estados y el federal, no es el tema legislar y tener más leyes, porque eso no nos garantiza
como usted lo decía, el comportamiento adecuado de las relaciones sociales. Y Günther Tauner habla acerca de la autorregulación. Él señala que solamente debe existir una ley fundamental que le dé fuerza a los acuerdos que entre los particulares en diferentes áreas debemos de realizar. Pone el ejemplo, por cierto, de los contratos ley. Dice, los contratos ley son más respetados que la legislación laboral. Entonces, por ahí él propone como futuro social del derecho el que se piense en la desregulación y que se reduzca a los temas de autorregulación. Vale la pena por ahí leer, profundizar, quiero decir, en esta teoría, doctor. Sí, claro. Sí, obviamente esto que comentas es algo importantísimo porque tú platicabas de la desregulación y en ese orden de la desregulación a eso va precisamente la nueva visión del conocimiento jurídico. Hart, precisamente en su obra The Concept of Law, lo que nos hace es sensibilizarnos de la realidad actual y de los problemas que puedan suscitarse en relación a la falta de cumplimiento de la norma jurídica, la falta de una estructura que nos permita realmente ser sujetos que generen, que lleven la necesidad de poder resolver las necesidades sociales, ¿no? Y entonces entra la parte de el regreso de la trascendencia, fíjense, vuelvo nuevamente a la teoría tridimensional, a la visión filosófica de la razón de ser del ser humano, ¿no? De la esencia del ser humano, de la razón de existir del ser humano, y regresan los valores. Regresa el valor del respeto, regresa el valor de la integridad, regresa el valor de la justicia, de todos estos valores que nos enriquecen a nosotros como seres humanos. Y entonces mira, ¿sabes qué? Puede haber un país sin reglas, un país sin leyes. Si tú actúas en la conciencia de lo que sabes que debe de ser, otra cosa sería. Y no necesito estar sancionando a nadie. Tú enséñame que, no sé si les platiqué una anécdota. En una universidad me invitaron a dar una materia en una maestría que era sobre desarrollo sostenible. Me gustó mucho al momento de ver el contenido, parte del compromiso y la corresponsabilidad que tenemos todos, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? La factura que nos va a cobrar la naturaleza porque nos estamos acabando los recursos naturales, el agua, los mares, las casas clandestinas, todo esto, ¿no? Bien, bueno, el examen final de los alumnos de maestría fue que cada uno plantáramos un arbolito en el campus. Cada quien compró su plantita, nos prestaron una pala, empezamos a calar, le echamos agua, nos mojamos, nos ensuciamos, pusimos ahí con el abono y todo para que creciera. Al cabo del tiempo estamos viendo cómo va creciendo esa ramita que va haciendo, pues ya cada vez más grande, generando flor y todo esto. Bueno, a lo mejor es un 0.00000% de luz hacia una conciencia de compromiso con el medio ambiente. Pero eso les dejó más enseñanza que haber hecho un examen de conocimientos. No sé si me explico. Tenemos que hacer conciencia de los problemas y actuar en consecuencia sobre las realidades que ahorita nos están generando los grandes retos. Ahorita en universidades europeas, y lo están haciendo algunas escuelas en México, les decía el ejemplo que a mí se me hace fantástico de que en una cooperativa, en una tiendita, en una papelería que esté dentro de un lugar, una escuela o lo que sea, están los artículos a la vista y no hay quien cuide, no hay quien cobre. ¿Cuál es el compromiso? Ah, necesito un cuaderno, vale 20 pesos, me llevo mi cuaderno y dejo mis 20 pesos y me voy. ¿Qué estoy generando? La cultura de la responsabilidad, de la honestidad, ¿sí me explicó? Habrá el que se lo lleve, sí, y no pague, sí, no lo dudo. Pero a lo mejor esos 20 pesos va a servir un poco como experiencia de saber
qué grado de personas somos, ¿no? Necesita haber una persona cuidándome que vea que realmente estoy pagando lo que me estoy llevando, o yo en conciencia digo, no necesita haber nadie porque sé que eso es lo que debo de hacer. No sé si me explico. Entonces, regresando a la naturaleza y a la esencia de Hart, nos invita a eso. El derecho tiene que ser una herramienta por convicción. El derecho tiene que ser una herramienta en la cual nos volvamos solidarios y comprometidos de todos los problemas que existen en la sociedad. Otra forma de pensar. Volvemos al tema reiterado de la argumentación. Educación. ¿No? Es la palabra clave, educación. Educa. En la medida que eduques vas a hacer que la gente entienda y que la gente reaccione, ¿no? Entonces, lo que dice Jaime es muy interesante. Lo que están diciendo los autores sobre la nueva visión del derecho es muy interesante. Podemos utilizar mecanismos de interpretación doctrinario. Pues es válido, ¿no? Veamos, les repito, les insisto, les voy a compartir ese material. ¿Qué dice Rogina Villegas? ¿Qué dice García Maínez? ¿Qué dice Villoro Toranzo? ¿Qué dice Piero Calamandrei? ¿Qué dice Rudolf Radru? ¿Qué dice Norberto Bobbio? ¿Qué dice? Todos estos señores de lo que era el derecho. Y se van a sorprender de que cada uno da una visión válida y muy interesante, ¿no? Ese es a lo mejor el garbanzo de libra que nosotros debemos de visualizar y potencializar. Quisiera dar algunas ideas sobre Theodor Bjerkberg que nos van a ayudar como método de pensamiento y como modelo argumentativo que hoy por hoy es uno de los más utilizados y de los más interesantes. No sé si alguien ha estudiado algo de Bjerkberg, si lo han escuchado, si, ¿no? Bueno, Bjerkberg, alemán, tiene unas ideas muy interesantes que nos puede ayudar. Él es filósofo, ¿no? Entonces, sus estudios fundamentalmente son en filosofía, por lo cual tiene una visión diferente del derecho. Fue el profesor académico por muchos años de la Universidad de Maguncia, se llama la Universidad de Maguncia, ¿sí? Bjerkberg tiene un elemento fundamental que se llama la tópica, la llamada tópica de Bjerkberg. Esta tópica se basa principalmente en la técnica de pensar a través de problemas. Esa es la tópica. Es una técnica de pensamiento, a través de problemas, ¿sí? A través de problemas. Esta parte de la tópica de Bjerkberg nos ayuda a entender que para poder adentrarnos en el conocimiento jurídico, para poderle darle forma al conocimiento jurídico, necesariamente debo tener una técnica de pensamiento sustentada en problemas. Bjerkberg toma mucho la visión de tres grandes filósofos. Toma a Aristóteles como base. Aristóteles, también toma a Cicerón y también a Descartes. Estos tres precursores fueron parteaguas del pensamiento de Theodor Bjerkberg. Entonces, el conocimiento del derecho sustentado en problemas. Y entonces, aquí lo que dice Bjerkberg es, ¿quieren aprender derecho? ¿Quieren conocer derecho? ¿Le vamos a dar una forma al derecho? Siempre pongan en sentido interrogativo aquello que nosotros queremos descubrir. Nosotros cuando iniciamos este módulo no dijimos, esto es así y así y así y así, sino al contrario, ponerle en interrogación, ¿y qué es el derecho? ¿Y qué es la justicia? ¿Y qué es la igualdad? ¿Y qué es el bien común? ¿Y qué es esto? ¿No? Siempre preguntando. Bueno, hay un problema. Al momento de estudiar, si nosotros aplicamos el modelo de Bjerkberg, el primer problema va a ser descifrar qué es el conocimiento jurídico. Desde ahí surge la tópica. Vamos a estudiar a través del modelo argumentativo de Bjerkberg sustentado en la tópica. La tópica es el planteamiento a través de problemas. Pongan en sentido interrogativo ideas y así vamos a poder avanzar en un sistema de conocimiento, en este caso jurídico,
que si se fijan, tiene mucho que ver con la parte de la retórica y con la parte de la duda metódica que sustentaba Descartes, ¿no? Entonces, así es como se va evolucionando, y hay algo muy importante que nos dice Bjerkberg. En el caso de esta tópica, no existen, ojo, no existen reglas estrictas, no existen reglas estrictas para el razonamiento jurídico, para llevar a cabo el razonamiento jurídico. ¿Sí? No existen reglas estrictas para el razonamiento jurídico. ¿Qué quiero decir? Que el intérprete del derecho, que el argumentador del derecho debe tener un alto índice de creatividad. En esa manera va a generar un mecanismo de aprendizaje de entendimiento de la necesidad de entender al derecho, la necesidad de comprender al derecho, o de la necesidad de conocer sus alcances, sus metas, sus logros, ¿sí? Entonces, ¿qué tan creativo puedo ser yo para tener un razonamiento jurídico? Isabel nos dice, para la elaboración de conceptos de violación, ¿cuál será el mecanismo de interpretación más adecuado? Sí, la verdad es que tenemos que descifrar, por ejemplo, en conceptos de violación, mecanismo, obviamente el legal, ¿no? El legal, el constitucional, el de convencionalidad, el jurisprudencial, el histórico. Yo creo que esos no podrían faltar, ¿no? Ahora, ¿qué otro ingrediente más le podamos añadir? A lo mejor el axiológico, normalmente no utilizado, el mecanismo de interpretación sistemático, el mecanismo de interpretación analógico, ¿no? Sería una serie de aspectos que a mí me ayudarán a enriquecer. No hay límites, ojo, no hay límites para la interpretación. Si no hay límites para este razonamiento jurídico, entonces, aquí lo que nos dice Bjerkberg, deben no, al contrario, Isabel, entonces debe de existir una situación de entender cuál sería la estructura de este pensamiento de la tópica. Lo que nos dice Bjerkberg es que, primero, debe de existir y debemos de analizar la existencia de un problema. Tenemos que partir del problema, primer punto. Segundo punto, deben de haber distintas alternativas de la solución de ese problema. Debemos de buscar distintas alternativas para la solución de ese problema. Y el tercer punto que nos señala Bjerkberg en este modelo es que después de analizar las diferentes alternativas de solución, debemos de justificar todo en una variable. Todo en una variable. ¿Sí? Todo en una variable. Esto es escoger, después de haber analizado, si se fijan, todo tiene una congruencia clara del pensamiento de la tópica de Bjerkberg. Tengo un problema. El problema es poner en sentido de interrogación cualquier cosa. ¿Qué es derecho? ¿Qué es justicia? ¿Qué es igualdad? ¿Qué es equidad? ¿El derecho es ciencia? ¿El derecho no es ciencia? Sí, tengo un problema. Pongan en interrogación cualquier idea. Vamos a buscar diferentes alternativas. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, puede ser F, pueden ser muchas. Búsquenlas. Y la C, justifiquen una sola variable. Pero no puedo justificar esa variable si previamente no llevé a cabo el ejercicio de buscar diferentes alternativas. Como que normalmente me salto el paso 2 para llegar del 1 al 3, ¿no? Tengo un problema, me voy a una solución. No sé si me explico. La parte de en medio que nos dice el Bjerkberg es la más importante y que normalmente no hacemos. ¿Tienes un problema? Soluciónalo. Muy bien. ¿Qué tipo de soluciones pueden haber? Muchas. Una solución legal, una solución ética, una solución axiológica, una solución bajo diferentes ópticas. ¿Cómo podría resolverse ese problema, ese dilema, ¿no? Integremos esas ideas en una sola premisa.
No es fácil. No sé si recuerdan un poco como lo que decía Atienza de que existía A, existía B, y entonces vamos a construir C, ¿no? A es una forma de pensar, B es otra forma de pensar, vamos a integrar A y B. Bueno, aquí lo que nos dice Biagüe, que es decir, siempre van a haber diferentes formas de pensar. De hecho, no sé si sepan en la visión epistemológica qué significa el pensamiento crítico. ¿Saben qué es un pensamiento crítico? ¿Qué será llegar a un nivel de pensamiento crítico? En la visión epistemológica, por ejemplo, inicio desde una opinión, quiero conocer algo, voy a una opinión, después hago un análisis, hago una síntesis, ¿no? Pero el último rango de la epistemología sería el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es ser objetivo en una reflexión final. El pensamiento crítico es una reflexión final. Y entonces hagan de cuenta que yo quiero descifrar la naturaleza sobre la existencia de Dios, ¿no? Quiero saber si realmente existe Dios o no existe Dios. Esa es mi meta, esa es mi investigación. Bueno, ok. Obviamente a mí me interesa porque igual y tengo una formación católica y quiero irme sobre el lado de la justificación de la existencia de Dios. Pero no puedo dar un perfil de la existencia de Dios si previamente no conozco que hay conocimiento que también es válido, que justifica la no existencia de Dios. ¿Me explico? La otra cara de la moneda. ¿Cómo voy a saber si tiene razón mi argumento o mi sustento si no veo lo contrario, si no analizo lo adverso? Cosa que normalmente no hacemos. Si hay un blanco, hay un negro, ¿me explico? No todo va a ser blanco. Entérate qué es lo negro, aunque lo blanco sea tu forma de pensar. Pero si no ves esa perspectiva mínima, no vas a tener un pensamiento crítico, ¿no? No sé si me explico. Entonces, está como una vez decía un magistrado, ya con esto para concluir, decía un magistrado cuando se hablaba de temas de argumentación jurídica, decía, a ver, fíjense que los abogados tienen un grave problema al momento de argumentar, y puso el caso de una sentencia. Se dicta una sentencia, no le es favorable a una de las partes, la parte afectada apela a la sentencia. Muy bien. Me dice, se los voy a poner con colores para que quede más claro. La sentencia es de color amarillo. No me favorece el color amarillo. Voy y apelo la sentencia y le digo al magistrado, señor magistrado, la sentencia no es de color amarillo. Y ahí se quedan. Estoy dando todos los elementos para decirle al magistrado que la sentencia no es de color amarillo. ¿Qué faltaría ahí? ¿Qué creen que falta ahí? Sí, Montserrat. La argumentación. Argumentos, sí, Isa, argumentos tal cual, justificaciones, elementos que ayuden a entender el por qué no, un razonamiento que dé sustento precisamente a esa opinión. Y también lo aclaro, la perspectiva es muy importante. A lo mejor el ángulo desde el que le está viendo el juzgador da una tonalidad amarilla y desde donde yo la veo la da más cobriza, ¿no? Y no quiere decir que no haya una razón, sino cuáles son los elementos para llegar a ella. El problema más fuerte que yo veo que seguimos teniendo en el derecho es que sigue siendo tan sustentado en el razonamiento, en lo mental, que constantemente cambiando, o sea, va a tener una perspectiva, un elemento tan de carácter subjetivo que no nos permite ser como en las ciencias exactas, ¿no? Y por ello a lo mejor todo este dilema por el que estamos pasando y que hoy en día se ve reflejado muchísimo más controvertido, precisamente por las variaciones tan grandes que tenemos de percepciones, de modos de vista, de educación. Seamos honestos, hasta hace unos años todavía vivíamos muy aislados en pequeñas comunidades y hoy tenemos influencia de lo que está pasando al otro lado del mundo en comunidades de las que no conocíamos nada, como Noruega o como Dinamarca o como los países que están siendo... A mí Dinamarca me tiene hoy en día impresionado en la evolución social que tiene de integración como comunidad,
donde para ellos la perspectiva de género pues es algo cotidiano porque las mujeres han estado al frente de las tomas de decisiones por las cuestiones precisamente de la dedicación de los varones en ciertas áreas de trabajo, que las mujeres fueron quienes tomaron las riendas literal de la sociedad y los varones de gran parte del trabajo y de la economía. Y aún así, insisto, están evolucionando. Entonces, coincido con Isa en lo que iba y va más o menos por ahí, ¿no? El argumento, la motivación, el por qué, el razonamiento de por qué. Y también hay que reconocer que nos hemos limitado mucho como sociedades hoy en día, nosotros como estudiantes, maestros del derecho, no hemos generado en nuestros alumnos la capacidad interlocución, ver nuestras ideas en las palabras para poder justificar nuestro punto de vista y terminamos cada vez más confrontados como sociedad. Sí, no, y tienes toda la razón. Y al principio diste la clave con el caso que decía el magistrado, porque decía, a ver, necesitan dar propuestas de solución cuando se trate de un caso tan común y tan simple como una apelación. ¿Por qué se pierden las apelaciones? Me decía, es que por favor, entiendan los vicios que están teniendo al momento de llevar a cabo una argumentación. Entonces decía, a ver, la sentencia del juez es de color amarillo. Te causa agravio la sentencia que es de color amarillo. ¿Qué vas a hacer? Vas a llegar con el magistrado y le vas a decir todos los elementos que tú quieras para decirle que no es de color amarillo. Pero, ojo, ¿en algún momento le dijiste que esa sentencia podía ser de color azul? Y dale todos los elementos para decir, mire, no solamente no es amarillo, sino que es de color azul, por esto y 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 por esto. Ahí es donde no tenemos esa estructura de pensamiento crítico. O sea, si yo solamente estoy negando una posición, no estoy avanzando en nada. Está bien, debo de desvirtuar aquello que no me favorece, pero bueno, ya te entendí. No va por ahí. Ahora dime por dónde va. No sé si me explico. Dame luz de otra visión diferente que tú me puedas decir, este no fue el camino, dime cuál es el camino con elementos para saber si tienes razón o no tienes razón, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues ya se nos vino el tiempo encima. Entonces, les pido por favor que se analice entonces cuál de las visiones interpretativas vamos a empezar a desarrollar, que no nos gane el tiempo, por favor, para poder avanzarlo. Tenemos ya la última, o sea, tenemos todavía la siguiente clase y luego ya sería la presentación de este trabajo final. Sí, Jaime. Sí, ¿de cuántos minutos sería la exposición, doctor? Si quieren, ahora sí, respetando tiempos, lo dejamos en 5 minutos cada quien, cronometrados, ¿no? Para efecto de que iniciemos y cortamos. Y que nos dé tiempo de hacer la plenaria, que básicamente es lo que importa, y sobre todo para retroalimentarnos de todo esto que es lo más importante, ¿no? Las conclusiones al final de todo lo expuesto, ¿no? Sí, Monse, adelante. Ya nada más, para que me quede claro, porque a mí luego me cuesta mucho entender los elementos para construir lo que vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, quiero tomar, yo estaba entre el sociológico y el político para justificar o entender y analizar, entonces lo que voy a hacer es, en base a eso, buscar elementos argumentativos que me ayuden a sostener mi presentación de 5 minutos y que puedo tener también, ojo, un sustento, no sé, a lo mejor de carácter jurisprudencial, a lo mejor me puedo encontrar alguna jurisprudencia que me ayude a sostenerlo, o sea, investigar y presentarles los elementos por los cuales mi punto de vista sería sustentado. No, aquí la idea es ceñirte a una sola línea, enriquecerla. Si es, por ejemplo, desde el punto de vista, no sé, decías histórico, ¿no? Vamos a suponer histórico, filosófico, el que elijas, el sociológico, el que quieras. Solamente va a ser la visión sociológica. Que ojo, aparejado a lo sociológico va a venir una de cajón, pues viene una interpretación doctrinaria, ¿no? Porque pues obviamente tenemos que buscar el sustento. Y habrá a lo mejor alguna histórica, si te vas a Max Weber y Augusto Comte y todos ellos, ¿no? Automáticamente se ciñen estas dos a la visión sociológica. Pero no metas más de fundamento, vete solamente por una línea sustentable. O sea,
vete nada más por lo sociológico. Ok. No metamos ahorita el ámbito jurisprudencial, que ya sería otro mecanismo de interpretación diferente. ¿No? Ok, no. La idea es, no pierdan la visión de que la idea es fortalecer y enriquecer el mecanismo que les tocó. Que pueda tener otras aristas, por supuesto, pero hagamos que se enriquezca el mecanismo que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Adelante, Isabel. Nada más, entonces sería bajo los conceptos de dignidad y justicia o de derecho. Derecho. Quedamos que va a ser genéricamente construir el conocimiento jurídico a través de un mecanismo de interpretación y, ojo, utilizando algún mecanismo argumentativo, algún modelo argumentativo. Pueden utilizar ahorita, por ejemplo, la tópica de Bierweg, ¿no? Se me hace muy sencilla. Vamos a hablar de algunas ideas de Toulmin, de Alexis y de todo ello. Pero por lo pronto, creo que Bierweg puede ser una opción viable de la tópica, ¿no? Que creo que no tiene mayor ciencia, es una problematización y buscar variables, premisas, todo esto. Entonces, es el modelo argumentativo, desarrollarlo, conocimiento jurídico, la problemática del conocimiento jurídico, y utilizar en ese mecanismo un modelo argumentativo. ¿Sí? Okay. Sí, doctor, gracias. Adelante, Luis Enrique. Gracias, doctor. Más que duda era sí es una pregunta que tengo. La semana pasada se me complicó la tecnología y aparte se me sumó la cuestión laboral. No pude presentar mi tema. ¿Tengo alguna posibilidad de recuperar esa participación? O bueno, pues ya ante esa situación, pues aceptar también la consecuencia y pues ni modo. Si quieres, un favorzote, mándame un mensaje, un correo, y ahí lo resolvamos. Te digo de qué manera podemos ir, suplir esa deficiencia. Muchas gracias, doctor. Al contrario. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nos va a mandar el correo para lo de Atienza? Se los escribo de una vez. Sí, Ok. Hermanos, voy a @outlook.es. Entonces, nada más, por favor, para efectos de que les den una clave de acceso especial como invitados para que los registren y por supuesto, ustedes como invitados especiales por la materia y lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, nada más es para que ellos lleven el registro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, sí, adelante. ¿Podría repetir el correo? Sí, lo escribí en el chat. Es derechoshumanos@outlook.es. Lo escribí ahorita. Derechoshumanos @outlook.es. ¿Sí? Sí, Miguel, a tus órdenes. Adelante, Miguel. Licenciado, entonces, No te escucho. No se escucha, Miguel. El tema del panel, la última clase va a ser el derecho desde todas las perspectivas que usted dijo, de toda la metodología, la palabra derecho, o bien puede ser un tema libre, por ejemplo, lo que usted ya dijo, justicia, dignidad, equidad, no sé, algún otro derecho humano. No, va a ser derecho como conocimiento jurídico. Toda la complejidad implica su conocimiento jurídico. Quedamos que no va a ser ni dignidad ni justicia, va a ser la complejidad del estudio del derecho a través de un mecanismo de interpretación que va a ser el que tú elijas. ¿Sí? ¿Cuál sería la perspectiva, la interpretación de la óptica que tú vas a elegir? ¿Puede ser otra óptica que no sea de esas? De las 11 ópticas, ¿podemos escoger otra? Sí, claro. Que no se repita, nada más si entre ustedes tienen por ahí algún grupo o algo, nada más, que no se vaya a repetir, pero de ahí en fuera, el que ustedes quieran, sin ningún problema. Que no sea legal, porque ese normalmente lo hacemos, la interpretación legal, o la interpretación jurisprudencial, que esa pues ya se hacen de cajón, ¿no? Sino que sean cosas diferentes, histórica, sociológica, antropológica, ética, que sean otros
otros mecanismos multidisciplinarios distintos a lo legal y a lo jurisprudencial. ¿No? Será la única sugerencia. Ah, muy bien. Gracias, doctor. No, al contrario. Pues muchas gracias. Nos conectamos entonces la próxima semana. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pregunta, no luego. se salgan, muchachos. ¿Todos están en el de doctorado DC? Porque ahí están poniendo ya que te... Sí, ya. Entonces, ¿sí? Licenciado Miguel Elías Chávez Colunga, ¿sí está usted en ese chat? A ver, otra vez. Que si está Dime. en el doctorado, en el chat de doctorado DC, el que tenemos con la doctora Irma. ¿Sí? No sé, yo no tengo ese No teléfono, pero parece que estoy en el otro. No sé si esté en ese o esté en el otro del doctor Lule. Okay. Es que yo no tengo esa tecnología, por eso no sé, pero voy a checarla. Oye, O sea, yo soy todavía de... Bueno, entonces Sí. vamos a hacer esto. Escoja su tema. A ver. Montserrat, ¿por qué no de una vez lo hacemos ahorita que estamos contigo? Órale, ya está. Bueno, yo empiezo filosófico. Espérenme, déjenme apuntar. Mario, filosófico, échenle. Convencionalidad. Perdón, Ético. Mariano. Ético. ¿Quién ético? Javier. Javier. César, histórico. César, histórico. Jesús Isabel, convencionalidad. Isa. ¿Qué cosa? Convencionalidad, Monse. Gracias. Convencionalidad. Jesús Martínez, médico. Médico, órale. Jesús maíz. Sociológico. Yo religioso. Marce, sociológico. Entonces me quedo con el político antes que me lo ganen, ¿eh? Sí. Son bien bravos ya los demás. Doctor Miguel Elías, perdón. El religioso u otro libre. Religioso, Puede ser adelante. religioso u otro libre. Religioso. Otro libre. Ahí está, Por ya eso- religioso es suyo. No, pero acuérdate que dijo el doctor que podamos cambiarlo por otro. Ah, Puede ser ahora libre. bueno, sí. ¿Quién más? Puede ser religioso, puede ser otro. Ajeno a los que estén. Sandra. Sí. César, ya te puse, ¿verdad? Ya está. Jesús. Ya, médico. Sandra dijo que económico. Sandra. Monse. Gracias. Económico. ¿Quién más me falta? Dani, Sergio. Ya puse a Sergio, no he puesto a Sergio. Ay, todavía no me decido si bioético o analógico. Piénsele, mi amigo. ¿Quién más? ¿Ya lo tiene? ¿Analógico? Ahorita los veo, con permiso, nos vemos. Órale, bye. ¿Ya nada más? 9. Tengo 9. Bye. Tengo 9. Me falta Sergio. ¿Y quién más me falta, Isa? A ver. Esta Yadet también faltaría, no sé si va a estar. Ajá. Bueno. Y Ok. no sé quién más. ¿Quién le pongo moral? Sí. A mí. Sergio Dani. A Ya mí, está. Sergio Dani. Moral. Ya que. Ahora pues. Marce, Gracias. ¿sí? Ya, Ya. Marce, Marce escogió sociológico. ¿Sí? Bye. Ok, nos vemos ahorita al rato. Monse, espérate. Dígame, Tu teléfono para hablarte. ¿Mande? Dame tu teléfono para hablarte. 4, Por 6. favor. Ajá, con todo gusto, Lick. 461. Sí. 546. 1719. ¿A qué hora se puede marcarte? A la hora que quiera. Oye, Para Monse, ver, es que me pedí los datos míos. Ajá, sí. A la hora que quiera me echo una llamada. Yo estoy al pendiente. Bueno. Monse, Muchas gracias, Sí, Monse. a la orden. Monse, ¿nos puedes publicar la relación de nombres con teléfonos
en el chat DC, Sí. en el de Derecho Constitucional, porque el otro es el que tenía el maestro Tamayo. Sí. El de Teoría Constitucional, él es el de, lo tenía el maestro Tamayo. Entonces, a ver si nos publicas en el chat del DC, doctorado DC, información de nombres y teléfonos, ¿no? Y otra cosa, fíjate, todos, creo que todos, excepto Marcela y yo, no estamos como administradores. A ver si nos puedes poner como administradores, ¿no? Perfecto, sí, ahorita lo hago en el de doctorado, en el de DC. DC. Es que yo tenía una sugerencia que hacerles. En el de DC está la doctora Irma, no porque la quiera excluir, pero como que a lo mejor hay temas que tenemos que platicar nada más entre nosotros, y en ese sí está la doctora Irma. No sé si sea conveniente hacer otro o utilizar el de teoría constitucional. Hagamos otro. Ajá, miren, el problema es, bueno, pues que el chiste es estar nosotros y, como bien señala, ¿no? Tomar acuerdos, tomar inquietudes y demás. Entonces, a mí me gustaría crear uno de grupo. Y los otros, pues los vamos utilizando o buscamos incorporar a los maestros, no al de DC, sino al del doctor Tamayo. Ok. ¿No? O sea, que es como que más libre, pero lo vemos, ¿sí? Entonces, y les mando la relación de teléfonos y correos electrónicos. Yo nada más lo paso para acá, para mi teléfono, para enviárselos al WhatsApp. ¿Sí? Ok, perfecto. Órale, De ya todos, está. ¿verdad? Ahorita nos vemos. Gracias. De todos los ¿Qué pasó? teléfonos, de todos. Sí, ¿Sí? Para saber llegar. quiénes son, porque no sabemos. No, pues ya más o menos ahí nos identificamos la mayoría, pero sí, a final de cuentas, pues para tener contacto, si algo se ofrece de algún comunicado, pues ya lo hacemos de manera personal, ¿sí? Es que la licenciada ahorita mandó ahorita las fechas de los exámenes en el doctorado para que decirles a los muchachos la otra clase. Sí, eso lo voy a tratar aquí, y también sobre todo con el doctor Germán ahorita, por las fechas que él traía, creo que nos da holgura una semana más, pero no estoy segura. O sea, hay que ver ahorita con él. Pues sí, ahorita hablamos con él. Ándale, pues, Monse, ya te dejo. Órale, pues. Ahí estamos. Cosas, gracias. Cuídate. Un ratito.